Podría parecer lo mismo, pero no lo es. Se pretende culpabilizar a la víctima. Y me detengo en este párrafo porque es un tema que en México hemos visto mucho en los últimos tiempos. Sembrar dudas sobre su condición moral. Es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas después de haber sido violada, en lugar de quedarse en casa con todas las persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza. Hasta aquí Almudena. En fin, pero mejor yo ya me callo y la escuchamos a ella, que a eso vinimos todos, también yo. Solo quiero cerrar diciendo que alguna vez señaló Almudena, si me pagaran por leer, dejaría de escribir. Y yo quisiera decirle que por favor tenga piedad de nosotros y no lo haga. Pocas cosas hay más difíciles de manejar que el síndrome de abstinencia. Muchas gracias. ¿Ahora? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo que empezar dando las gracias. En esta ciudad, en este país, yo tengo muchos motivos por los que dar las gracias. Y bueno, para mí es muy emocionante estar una vez más en Guadalajara, tener la oportunidad de dirigirme a mis lectores tapatíos en este lugar maravilloso que no conocía. Y afortunadamente Raúl Vargas, que es como mi hada madrina aquí en la FIL desde que llegué este año, me ha traído antes a ver el Paraninfo antes de hablar, porque si yo llego a entrar aquí sin haber visto antes esto, probablemente no habría escuchado ni a Sandra y me habría quedado muda y no podría hablar ahora. Quiero darle las gracias a la Universidad de Guadalajara por esta invitación, que es un honor para mí participar en la cátedra Julio Cortázar, teniendo en cuenta su origen tan emocionante que nos ha contado Dulce y todos los narradores maravillosos que me han precedido. Y bueno, y quiero darle las gracias a Sandra Lorenzano. Ustedes comprenderán el capital que significa tener una amiga como Sandra, que es capaz de hacer presentaciones como esta. Yo he titulado mi conferencia Mirar el mundo porque creo que escribir es mirar el mundo y contar lo que cada uno de nosotros ve. Antes de avanzar en esto, voy a complacer a Sandra, que no puede hacer otra cosa, y voy a dedicarle un recuerdo desde aquí a mis bisabuelos, Manolo y Dolores. En mi familia todos se llamaban Manuel, como ustedes verán a lo largo de esta conferencia, que protagonizaron un episodio particularmente desafortunado de inmigración en los primeros años del siglo XX. Mi bisabuelo Manuel era asturiano, era un hombre muy guapo, muy alto, con un bigotón, con una pinta impresionante en los viejos daguerrotipos que habían en casa, que llegó a Madrid a triunfar y decidió explotar el único capital que tenía, que era su belleza física, y se ligó a una mujer mayor que él, muy fea. Mi bisabuela Dolores era muy fea, pero de una familia de asturianos que habían prosperado y que tenían una serie de cafés y de restaurantes en Madrid. Con tan mala fortuna que resulta que mi bisabuela tenía un hermano que jugaba, y unos meses antes de la boda el supuesto botín de mi bisabuelo se vio mermado porque su futuro cuñado se jugó los cafés en una mesa, en un tapete verde, ¿no? Ahí mi bisabuelo mantuvo su palabra, se casó con mi bisabuela y decidió emigrar a México porque él tenía un hermano que le escribía a España cartas fabulosas diciendo que tenía un caballo blanco que lavaba con colonia y que andaba con un revólver de plata con cachas de nácar, y eso a mi bisabuelo le parecía como el séptimo cielo, ¿no? Entonces decidieron venir aquí y fundar una familia aquí en México. Se instalaron en Veracruz
tuvieron 2 hijas, trabajaron muy duramente, empezaron a prosperar. Llegó la revolución y resulta que Veracruz fue el único estado en el que echaron a los españoles. Con lo cual, después de haber descubierto que lo del caballo blanco era mentira, después de haber descubierto que lo de las cachas de nácar era mentira, después de haber trabajado como burros para salir adelante, se volvieron a montar en un barco con lo mismo con lo que habían venido, o sea, nada y 2 niñas, y se volvieron a España. Y una de esas niñas era mi abuela, que nació en un pueblo de Veracruz, cerca del Valle de Orizaba, cerca del Paso del Macho, que se llama Atoyac. Una de las geografías fabulosas de mi infancia. Yo le decía a mi abuela, abuela, cuéntame cosas de México. Y mi abuela decía, no puedo, hija, porque no me acuerdo de nada. Porque ella volvió a España con 3 años, ¿no? Y luego, lo que es la vida, mi bisabuelo, que había huido de un país donde le parecía que no iba a triunfar, fundó o montó una taberna en la calle Fuencarral de Madrid, con la que se ganó la vida muy bien haciendo cocidos. Haciendo cocidos, la receta del cocido que yo evoco en ese artículo sobre Tristana que Sandra ha hablado, el cocido que se hace en mi casa es el cocido de mi bisabuelo. Cuando gané el premio Sor Juana aquí en Guadalajara, me acordé de mis bisabuelos y de su triste experiencia de emigración. Y conté esta historia y dije sus nombres porque pensé que a ellos les habría emocionado mucho pensar que una bisnieta suya recibía un premio en este país, ¿no? Y hoy, en este lugar maravilloso, me parece justo volver a contar su historia, volver a mencionar sus nombres, porque seguro que también estarían muy impresionados. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la memoria y tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con las cosas de las que yo voy a hablar aquí hoy. Yo titulé esta conferencia, segundo intento, Mirar el mundo, porque es en lo que yo creo que consiste la escritura. Escribir es mirar el mundo y contar lo que uno ve. La literatura existe porque cada persona mira en la misma dirección, ve las mismas cosas, mira las mismas cosas y ve cosas diferentes. Porque esa mirada pasa por el filtro de la propia ideología, de la propia memoria, de la sensibilidad de cada uno, de los conceptos que cada uno tiene de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no? Por eso la literatura puede tener que ver con la política o no, pero siempre tiene que ver con la ideología. La literatura es una toma de posición frente a la realidad. Y cualquier libro, con independencia de que su autor lo pretenda o no, es un producto ideológico. Cuando un escritor decide hablar de la injusticia o del sufrimiento o de la tortura por la que atraviesan sus semejantes, está produciendo ideología. Cuando un escritor se mira al ombligo y habla del cielo y de los pájaros y de que tarda 1 hora en bañarse y a qué huelen las sales de baño que echa en su bañera, también está produciendo ideología, aunque no quiera, aunque no sea consciente de lo que está haciendo. Por eso, lo que pretendo contarles en esta conferencia es cómo miro yo el mundo, y qué veo y qué cuento en mis libros. Ya lo ha contado Sandra. Que a menudo digo que no es lo mismo haber sido árbol en una función de Navidad que haber sido un angelito. Yo nunca fui angelito, fui árbol. Es curioso porque yo no recuerdo los nombres de mis mejores amigas del colegio, pero no recuerdo los nombres de ninguna niña, ni siquiera de las monjas que había a mi alrededor, pero recuerdo perfectamente el nombre de la niña que hacía de Virgen María todos los años en Navidad. No lo diré porque es muy injusto, pero soy consciente de lo que recuerdo de aquel periodo remoto de mis años en el colegio está el nombre de la niña que hacía de Virgen María.